Bendiciones, amadas hermanas. Gracias por esta mañana tan hermosa. Vamos a empezar esta madrugada para nombrar a nuestro Señor, para que sea Él siempre bienvenido. Vamos a inspirarnos por medio del Espíritu Santo para que llegue la gracia de Él. Padre, gracias, Señor, te damos en esta madrugada por tan hermoso recibimiento, por despertarnos, por ser un día más de vida para ti, para honrarte, para alabarte, también para que perdones, Señor, nuestros pecados. Y te decimos simplemente que estás en nuestro corazón, para que siempre sigas luchando, para que este corazón sea libre, siempre fiel a ti, y porque nosotras creemos en ti, por la gracia que nos dio Jesús. Hoy estamos aquí reunidas para escucharte, para el Espíritu Santo sea siempre regocijándonos a través de este estudio, y hoy con la autoridad que tú nos has dado por medio de la sangre de tu Hijo, podemos quitarnos ataduras. Y en esta serie que estamos empezando el día de ayer, para ser libres del Espíritu, Señor, en este día del rechazo, del menosprecio, de la baja autoestima, Señor, y todo lo que se deriva, derribar todos los espíritus inmundos, siempre con la autoridad que tú nos das, bajo las alas tuyas y bajo la gracia de la sangre. Señor, envuélvenos y no permitas que nada nos pase, porque siempre estamos confiando en ti y estamos aquí para revelar los espíritus que nos atacan y nos pueden confundir, que ese no es el camino que tú nos has dicho, para que la verdad nos sea libre. Y hoy es el día para quitarnos, y a aquellas hermanas que están con su día de ayuno, pues gloria a Dios, para que sean liberadas de este espíritu inmundo y seamos bendecidas y seamos levantadas espiritualmente para seguir esta batalla, pero con firmeza, con dureza, con fortaleza, y sobre todo guiadas con el Espíritu tuyo. Gracias, Padre, en el nombre siempre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, sean bienvenidas otra vez, y vamos a ver que este estudio se llama Libre del Espíritu, ¿verdad? Como les decía yo, de rechazo, el menosprecio que podemos sentir cuando una situación nos queda desfavorecida, y vemos que lo podemos ver en Efesios. Vamos a Efesios 4, 26, 27, que es además, ¿verdad? No pequen al dejar que el enojo, ¿verdad? Los controlen, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Esto es lo que nos dice el Señor. Toda manifestación de espíritu inmundo da lugar al diablo, y no dejemos, ¿verdad? No dejemos que esto nos atormente. Debemos de quitarlo, debemos de hablarlo con nuestro Señor, para que venga la sangre de Cristo y venga a limpiarnos. Y vemos que cuando una persona deliberadamente es rechazada, vamos a ver que se nos revele este espíritu, para que lo podamos detectar y podamos ver en qué o de otras maneras se manifiesta. Y vemos que el conocimiento del Dios verdadero es cuando Dios no está en nuestras vidas, es cuando es una maldición del rechazo que viene a nosotras y puede ser entregada a una mente totalmente reprobada para llevar un estilo de vida destructiva. Cuando manejamos la situación con necedad, y cuando nos envuelve el ser en este mundo que nos trae diferentes tipos de analogías, de que nosotras que queremos seguir en este camino de destrucción,
es cuando estamos alejadas del conocimiento de quién es Dios verdadero. Y ese conocimiento solamente nos va a mantener cuando estamos ancladas en su palabra, en el conocimiento de sus escrituras, para que todo espíritu de rechazo, ¿verdad?, sea quitado, cortado con la gracia de la sangre de Jesús. Pero mientras que no tenemos el conocimiento, seguimos en este mundo con la vida destructiva. Vemos un ejemplo claramente en la Biblia que tiene el rey Saúl, que por su constante desobediencia fue rechazado por Jehová y entregado a un espíritu malo que lo atormentaba. Saúl vivió los últimos años consumidos por la envidia, la inseguridad, la sospecha. Uno de sus hijos pudo sentarse en el trono de Israel, pues la maldición del rechazo llegó a reflejarse en toda su familia. Es decir, que no nada más lo tenemos nosotras, sino que a través de nosotras se puede adquirir, ¿verdad?, por generaciones, para que este espíritu se vuelva más intenso. Pensamos que, a veces decimos que tengo el carácter de mi padre o de mi abuelo o de mi bisabuelo, y son como herencias, pero vemos aquí que son herencias malditas que no nos traen nada bueno, porque eso es una manifestación. ¿Y cómo se da esta manifestación? Vemos que manifestaciones son demoníacas, del rechazo en contraste con el fruto del Espíritu Santo. Vemos ahí las dos, la diferencia de cómo tenemos el Espíritu Santo cuando estamos regidas por la ley del Señor, por la gracia de la sangre, estamos regidas, y cuando tenemos perfectamente desconocimiento, y entonces estamos influenciadas y manifestadas los demonios dentro de nosotras, y en este caso estamos hablando del rechazo, y que como el Espíritu Santo, ¿verdad?, debe de producir de manera natural en todo creyente que ha sido nacido de nuevo. Esa es la gracia. Cuando eres nacida de nuevo, ya no tienes por qué tener el espíritu de rechazo cuando por conocimiento sabes cómo quitarte todo lo que te está afectando a tu vida para tener una limpieza espiritual y para poder concentrarte en el Rey de Reyes y seguir este camino que es de bondad, que es de amor, que es de juicio también. Y muchas personas van por la vida llevando mucho dolor, heridas, cicatrices emocionalmente abiertas, que de alguna forma no han sido debidamente tratadas. Cuando también decimos falsamente, ¿verdad?, que pues sufro emocionalmente de algo y con el tiempo se me va a quitar, ¿no? Eso siempre lo manifestamos y vemos como que esa herida a veces se va abriendo más y no sana. O creemos que está sanada y al menor provocación se vuelve a abrir y es peor. Entonces quiere decir que eso no está sanado aún. Quiere decir que el tiempo tampoco lo sana. Al igual que sucede con nuestro cuerpo físico, las heridas del alma que no son apropiadamente tratadas pueden infectarse y tratarse de mayor daño a medida que pasa el tiempo. Una herida desatendida puede abrir la puerta para que el enemigo de nuestras almas se cuele, trayendo consigo diferentes formas de opresión espiritual. Es ahí cuando le abrimos la puerta al enemigo y vemos que nuestra situación, en lugar de cambiar, empeora. Pero a veces también, si somos hijas del Señor, seguimos teniendo estas manifestaciones. Entonces quiere decir que todavía esa puerta está abierta. ¿Qué puertas hemos dejado para que Él entre y se cuele dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, dentro de nuestras generaciones, dentro de lo que está manifestando
este espíritu inmundo. Ahí, como dijo el autor, ¿verdad?, de la carta a los Efesios, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Y esto es lo que les dije al inicio, que es en Efesios 4, 26, 27, que para muchas personas que han sufrido o percibido rechazo significativo durante los primeros años de vida, el tener una identidad saludable, podemos ver que constituye un gran reto. Ellos pueden llegar a la conclusión consciente o inconsciente de que algo anda mal con ellos, y porque de alguna manera, ¿verdad?, haber merecido ese abandono, y de esta forma llega a autorrechazarse. Estas personas invierten una gran cantidad de energía y recursos en busca de aceptación, por lo que o puede desanimarnos. Puede desarrollar personalidades alternativas y desasociadas de quienes son realmente. El temor a ser rechazadas, a ser abusadas o traicionadas nuevamente, a menudo, ¿verdad?, nos lleva al aislamiento, mientras que otras veces la misma frustración que experimenta en sus relaciones personales y sociales los vuelve particularmente explosivos y rebeldes. Vemos que estas manifestaciones demoníacas más frecuentes que pueden relacionarse de un espíritu de rechazo. Vamos a ver cuáles son las diferencias, vamos a ver una diferencia marcada antes de ver estas manifestaciones en la carne pecaminosa, ¿verdad? Vemos cómo hay una gran diferencia entre la manifestación de su carne pecaminosa y la manifestación de un espíritu maligno. Son dos formas diferentes. Todas y cada uno de nosotros luchamos con una naturaleza pecaminosa que se opone a nuestra naturaleza espiritual, pero esto no es lo que estamos hablando en este estudio. Una cosa es decir cómo nosotras venimos del pecado, pero otra cosa es que se cuele este ser inmundo en nuestras vidas. Son totalmente dos formas diferentes. Y por regla general, ¿verdad?, cuando una persona pierde control sobre ciertos aspectos de conducta, de personalidad, casi siempre de una manera temporal, ¿verdad?, o esporádica y recurrente, actuando de forma inconsciente con sus valores y su personalidad habitual, esta persona puede estar exhibiendo una manifestación demoníaca, y vemos que esa personalidad que carece espiritual y que se manifiesta siempre y que sabemos que está mal esa conducta, esto es lo que llamamos entonces un espíritu demoníaco, que no es común que lo tengamos casi siempre o siempre. Y vamos a ver una lista de cómo se manifiestan estas situaciones demoníacas, que es el espíritu de rechazo, y se convierte en varios. Y el primero vemos que es sentimientos negativos. Este es un espíritu de sentimientos que tenemos a diario, ¿verdad? O que decimos, es normal en este mundo tenerlo. Y vemos hoy en día que no es normal, o en este estudio, que sentimientos negativos en contra puede ser de usted mismo, tales como baja autoestima. Ese espíritu es el que podemos atraparlo en este momento bajo la lupa del Espíritu Santo, que viene del espíritu de rechazo, y es la baja autoestima, la inseguridad o culpabilidad persistente. Como hemos dicho, cualquiera, ¿verdad?, puede tener un día malo, o inclusive una temporada mala. Pero ahora nos referimos a una persona que vive cautiva de estos sentimientos, y por lo tanto experimenta
serias limitaciones en su desarrollo personal y social. Vemos la gran diferencia de tener un día malo, pues no nos pasa a todos, pero si constantemente estamos siendo envueltas en una baja personalidad, en sentirnos culpables diariamente o culpar también a los demás, en ser constantes en esta situación, en vivir de rechazo espiritual, en sentirnos menospreciadas y menos que otras personas, y que tú dices, siempre me siento así, y parecemos como que la mente te pone a que tú seas así, y que dices, no, pues conmigo es, o sea, como que tú inventas la situación que otras personas te hacen inspirar baja autoestima. O sea, piensas que todo mundo te ve por debajo o que no eres digna, ¿verdad? Como en este caso, el ser, la gracia de Jesús es lo que nos va a dar la identidad con el Padre, de ser las hijas de Él, y por lo tanto no somos de baja calidad, ¿no? O de inferioridad, sino que estamos aquí siendo nuevas en Cristo, donde el Espíritu de Dios nos convierte en un nuevo ser espiritual para que seamos recibidas como hijas del Rey. Y eso lo tenemos que creer a través de su palabra. Tenemos que inspirarnos a través de él para que veamos que ese espíritu de inferioridad no es en nuestras vidas y no es lo que la mente nos traiciona al pensar que todos nos ven así. Podemos pensar casi siempre, ¿verdad? Que no soy digna de estar en algún lugar o que yo no puedo pertenecer a ese lugar. ¿Cómo nos puede afectar esto en lo personal y en lo social? Es importante que comprendemos, es importante, ¿verdad? Que comprendamos que el Espíritu Santo nunca producirá estos sentimientos en otras vidas, especialmente Él jamás producirá un sentimiento de culpa. Jamás. La Biblia dice que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa que Él nos hace consciente de la presencia y las consecuencias del pecado a fin de producir en nosotros el preciado fruto del arrepentimiento. La gran diferencia entre culpabilidad y convicción de pecado. Es mucha la diferencia. Es lo que la culpabilidad, ¿verdad? Produce muerte, mientras que la convicción de pecado produce una transformación y vida en el espíritu. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotras a través del Espíritu Santo estamos siendo como una luz roja, ¿no? Direccionadas a dónde está el mal, para arrepentirnos, para trabajar en ello y para quitarnos, mientras que el otro no es culpabilidad. A cada rato nos estamos culpando de las situaciones. Eso no es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el espíritu demoníaco que entra a nuestra vida a través de la inferioridad, de la baja autoestima, de sentirnos culpables diariamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta gran diferencia. Y vemos que el clásico ejemplo bíblico que ilustra esta gran diferencia se encuentra en el contraste entre Pedro y Judas. Ambos traicionarían a Jesús, ambos fueron engañados por Satanás y ambos mostraron tristeza por lo que habían hecho. Pero mientras que Pedro permanecía junto a los demás discípulos, en espera de lo que sucedería con Jesús y después de su muerte. Pero Judas, ¿verdad? Vemos aquí que fue y se ahorcó. Y vemos que, pero Pedro fue perdonado y restaurado. Vemos la gran diferencia de estos dos apóstoles que era
ellos, como uno estaba esperando en Jesús, estaba viendo cómo Dios lo perdonaría, cómo Él se encaminaría hacia lo que es nuestro Señor, y mientras que el otro estaba con su conciencia que le remordía, con su culpabilidad, con su frustración, y no pudo más, y tomó las medidas que no se deben de tomar. Y vemos también esta palabra que nos hace hincapié a restaurado, ¿no? Como Pedro fue restaurado y cómo se llegó a convertir en el gran apóstol. Y entonces estamos imaginándonos cuál es la gran diferencia de no culparnos de ser así, sino de entrar en el detalle de atacar con el Espíritu Santo y quitarnos este ser inmundo en nuestra vida. El ministerio era del apostolado. Seguimos en lugar de Judas, ¿verdad? Quedó vacante. Entonces, si nuestra motivación o nuestra falta de motivación tiene su origen en un sentimiento o de culpa, debemos saber que hemos caído en la trampa del enemigo. Estamos dándonos cuenta cómo el Espíritu Santo nos está revelando cómo actuar y cómo no actuar. Vemos otro espíritu que se llama depresión, y es uno de los grandes males de nuestra sociedad moderna. Pareciera que tanta tecnología y una vida más cómoda pudiera aumentar nuestro nivel de felicidad, pero no es así. Las personas que luchan, ¿verdad?, con un espíritu de rechazo, no pueden evitar enfocarse todo el tiempo en lo negativo que hay en sus vidas, a la vez que minimizan todo lo bueno. Es por esta razón que muchos de ellos dependen de ciertos medicamentos antidepresivos o desarrollan diferentes adicciones. Y si usted, ¿verdad?, se siente depresivo la mayor parte del tiempo, es importante que discierna la mano del enemigo en todo esto que aparentemente hace ver normal a un cristiano, pero cuando es alguien nacido de nuevo, no es normal estar en esa situación. Tenemos que tener un espíritu de un corazón gozoso. Esto no significa, ¿verdad?, que nunca sentiremos. También vemos esta parte de que siempre vamos a estar gozosas. También vamos a ver que aunque puede significar que algunas veces nos sintamos tristes, porque el Espíritu Santo también nos contrista nuestro corazón. Y es bien, significa que tendremos motivos para alegrarnos. Es la gran diferencia cuando tenemos esta tristeza, pero cuando lo llevamos a los pies del Señor, es cuando este espíritu renace el gozo, renace la alegría, y es la diferencia de estar siempre en opresión, siempre en depresión, y cómo Dios nos puede quitar ante las situaciones que tengamos en nuestra vida que pueda ser adversa. Sabemos que Él está, y sabemos la gran diferencia que Él va a actuar. Entonces no podemos estar todo el tiempo con tristeza, porque no sería entonces ya normal, sino sería anormal. Y vemos cómo en este momento, si alguien está pasando algo, alégrense porque tenemos a Él. Lo tenemos a Él para alegrarnos, para cautivarnos en alegría, en amor, en que vemos que no estamos solas, y Él lucha por cada una de nosotras cuando le entregamos este espíritu, cuando estamos identificando cuál es lo que nos ataca diariamente, y que podemos ver que ante los ojos del mundo es normal, pero vemos ante los ojos de Dios que no es normal. Es ahí cuando entonces estamos siendo liberadas, estamos siendo perdonadas para poder seguir nuestro camino en lucha
y levantarnos de esa tristeza, aún en cualquier medio de circunstancias, como les digo, adversas. Y vemos como Pablo en su carta a los romanos en 8:35 y 37, que dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Y vemos que claro que no, ¿verdad? A pesar de todas estas cosas, a pesar de todo esto, nuestra victoria es absoluta. ¿Cómo podemos ver que por medio de Cristo Él nos amó? Él nos amó. El gozo del Espíritu es la seguridad y satisfacción de nuestra absoluta victoria en Cristo Jesús. Esta victoria está fundamentada en la obra que Él hizo por nosotros y por lo tanto no puede ser alterada por las circunstancias. Sufrimientos de esta vida terrenal, la convicción y la seguridad inamovibles que produce el testimonio del Espíritu en nuestro corazón son el motivo de este gozo sobrenatural. Pues tristezas van a haber, porque Jesús dijo: alégrense, ¿verdad? Que he vencido al mundo. Y pues claro, todo debemos de entregar a Él para que seamos libres, para que seamos quitados de ese espíritu que nos está matando día con día, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y es lo peor. Vemos otra manifestación que tiene este espíritu de rechazo, que es el perfeccionismo. Es una estrategia, ¿verdad?, de la persona que está en busca de aceptación y afirmación. Las personas perfeccionistas pueden ser bastante intolerantes y críticas consigo mismas, también con los demás. A menudo estas personas se trazan metas irrealizables, poco prácticas, cuales persiguen en forma como compulsivamente, absolutamente obsesiva. Vemos que los padres con tendencias perfeccionistas son intolerables con sus hijos y pueden abrumarlos con sus exigencias irracionales. De la misma forma, ¿verdad? Los esposos o esposas perfeccionistas tienden a ser intolerantes y crueles en el trato de sus parejas. También hay pastores, ¿verdad?, perfeccionistas que son especialmente críticos con sus congregaciones. El perfeccionismo es una limitación barata y nociva de la excelencia cristiana que puede llevar a un espíritu legalista, contencioso y sobre todo hipócrita. Este es espíritu que sale también del rechazo. Tenemos otra manifestación que tenemos que ver muy adecuadamente, que es el orgullo, ¿verdad? Tenemos este espíritu también que es maligno y vemos que es la manifestación del espíritu de rechazo, que en las escrituras habla extensamente sobre el peligro del orgullo y la soberbia. Muchas personas afectadas por un espíritu de rechazo tienden a tener una apariencia del orgullo. No debe constituir una fortaleza espiritual de maldad en la vida del cristiano que ha sido nacido de nuevo. Pues según la carta a los Gálatas 5:23, dice: el fruto del espíritu es más mansedumbre, es decir, humildad. Una personalidad orgullosa, por lo general, es como una coraza emocional que se ha colocado para intentar proteger una identidad dañada y vulnerable, para ilustrar el carácter espiritual de la soberanía. Recordemos que la historia del rey Nabucodonosor de Babilonia, a quien Jehová hirió con locura durante 7 años, y esto es debido a su arrogancia, ¿verdad?
como lo explica Daniel 4:33, que nos dice que en aquella misma hora se cumplió la profecía. Nabucodonosor fue separado de la gente y comió hierba como las vacas. Amén, amén. Una disculpa, se fue la señal. No sé si me escuchen. Vamos a continuar. Vemos ese espíritu que les hablaba yo de Nabucodonosor. Gracias. Y vemos que también tenemos otro espíritu que se llama miedo y paranoia, que es una manifestación del rechazo. Y vemos en segunda de Timoteo 1:7 que Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autoridad, ¿verdad? Autodisciplina. Muchas personas con espíritu de rechazo están atados a miedos irracionales y paralizantes. Y por otra parte, la paranoia es una desconfianza excesiva que llevan a las personas a vivir en constante sospecha acerca de los motivos de otros. Y si alguien se siente constantemente amenazado, perseguido o acosado por otras personas, es posible que el problema se encuentre dentro de ellos y no fuera de ellos. Recordemos la historia de Saúl también y David, que dice en Primera de Samuel 18:9-12, desde ese momento Saúl, dice su palabra, se puso celoso con David. Al día siguiente Dios hizo que un espíritu malo atormentara a Saúl y comenzó a delirar como un loco, y David trató de tranquilizarlo, tocando el arpa como lo hacía antes, pero Saúl, que blandía su lanza, repentinamente la arrojó contra David, con la intención de clavarle, ¿verdad? Contra la pared, clavarlo. Y entonces David saltó y escapó 2 veces. Ocurrió esto y Saúl le tenía miedo a David porque el Señor lo había abandonado y ahora estaba con él. ¿Cómo vemos este espíritu manifestándose en miedo, en paranoia, en locura, que nos hace sentir que, que todo mundo está atacándonos, que somos perseguidos, que somos amenazados? ¿Cómo esto nos puede afectar esta manifestación de este espíritu de rechazo? Y vemos que tenemos que liberarnos y vamos en el flujo solamente del amor, del gozo, del bienestar y la bendición.
cómo este espíritu es uno de los espíritus demoníacos, ¿verdad? Más destructivos que hay en todo el mundo. Cómo vemos que personas por tener estas manifestaciones, cómo pueden estarse acabando, destruyéndose su vida y también la de los demás. No nada más ellas, sino su entorno. O también en alguna situación, no sé, de trabajo o en algún lugar, has visto estas personas que sufren también de nerviosismo, de, de los espíritus manifestándose en su vida. Esto es, este rechazo es uno más destructivos, como les digo, y hace estragos en la vida de cualquier persona y está impidiendo que el espíritu se manifieste dentro de ella y la bendición y la plenitud llegue a esta persona. El rechazo conduce a comportamientos complacientes en búsqueda de atención, ¿verdad? En búsqueda de perfeccionismo, de ira, de amargura, de dureza de corazón. Porque entonces a veces nos preguntamos por qué esa persona es dura de corazón o por qué yo soy dura de corazón y no hago manifestar lo que el Espíritu me dice que haga, porque todavía hay dureza en nuestro corazón, porque todavía hay manifestaciones de este Espíritu que tenemos. Y entonces este orgullo también viene, este aislamiento, estas adicciones a drogas, alcohol, a cualquier tipo de promiscuidad sexual también se puede dar. Y después también puede haber medicamentos, como les digo, todo esto es, estos espíritus producen daños y este rechazo que nos va a dar a nuestra vida irremediablemente desolada y en ruina total. Como estamos viéndolo, como les digo, a través de esta lupa espiritual, qué espíritus tenemos, qué manifestaciones de este espíritu de rechazo tenemos en nuestra vida que no le hemos podido poner un alto por medio de la sangre de Jesús para limpiarnos, para que nos toque, para que nos libere, para que de una vez por todas salga toda ansiedad, todo lo que tengamos en nuestro corazón, en nuestro andar. Todo esto destruye, ¿verdad? El espíritu de rechazo es, vemos que en el autor, el exitoso autor de John Edgar dice, deja expuesto este espíritu malicioso a fin de que podamos liberarnos de él, restaurar aquello que está arruinado en nuestra vida y que caminara en la bendición y abundancia de Dios de esta manera, recibiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual nos hace aceptables delante de Dios. Podemos aplicar esto, estas estrategias espirituales y a través de oración, de renuncia, orando, declarando victoria, independientemente de lo mucho que su vida haya sido perjudicada o de cuánta desolación haya o de cuánta ruina, de cuánto dolor, daño, rechazo que haya experimentado. Dios es capaz de restaurarle y de sanarle. ¿Por qué no creer hoy en día para estar restauradas, para estar sanadas y para poder entonces tener una comunicación directamente con el Padre a través de la gracia de Jesús, el Espíritu Santo, entonces que entre en nuestro esplendor, en nuestro cuerpo y se manifieste y sea sacado de una vez por todos, todo espíritu de manifestación en nuestras vidas y podamos tener la libertad que nos hace libres, como dice la palabra del Señor? Porque entonces podemos comprender por qué decimos, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué sigo en las mismas aún estando con Cristo? Porque no ha sanado esa manifestación demoníaca que hoy el Padre te está diciendo. Por eso mismo no se ha manifestado en tu vida la gloria de Él, porque no la has visto palpable, porque hay espíritus que te impiden y son un estorbo de tropiezo para que tú llegues libremente a tocar la mano del Señor. Por eso en tu vida no se ha manifestado lo que es la libertad, la bendición que Él te quiere dar, porque tienes que romper toda cadena de atadura, todo tropiezo, toda manifestación
en el nombre de Cristo Jesús. Es esto lo que no te hace avanzar. El rechazo conduce a comportamientos complacientes, como les digo, búsqueda de perfeccionismo, ira, amargura, dureza, todo esto debemos de quitarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu demoníaco que esté en nuestras vidas podemos manifestar, y en el nombre de Cristo Jesús tenemos que romper, tenemos que renunciar con la sangre que Él nos ha dado, protegidas con la armadura celestial que ustedes pueden explorar también en la palabra del Señor, armarse y protegerse con la armadura espiritual. Vemos cómo Dios está siempre queriendo que nosotras seamos sanadas, que nosotras seamos liberadas, quitemos el cautivez, podamos quitar todo lo que está en nuestra vida, como esa piedra, ¿verdad? Que llevamos en el zapato, y por más que avanzamos, sigue esa piedra ahí y no podemos avanzar. Y hoy le decimos a ese espíritu que cada una de nosotras pudo identificar cuál es el que nos amarga la existencia por no tener esta comunión con el Padre, y es lo que debemos de cortar, aniquilar. Hoy es el momento, hoy es el momento en que el Señor te dice, aquí estoy contigo. Por eso su palabra es tan fiel, porque dice, nunca te dejaré, confía en mí. No tienes espíritu de cobardía. Yo estoy contigo. No temas. Por eso lo dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Y tanto es así que en este momento está con nosotras para querer quitar todo yugo, toda opresión, para entrar entonces en gozo con Él. Por eso no podemos disfrutarlo, por eso no podemos tener esa vida que Él ofrece, por eso, por las ataduras que todavía siguen en nuestro pie, como esos, me imagino, esos elefantes que siguen amarrados de una pata. Así estamos, no avanzamos. Entonces hoy, en el nombre de Cristo Jesús, estamos viendo claramente lo que está manifestándose tanto en nuestras generaciones. Detectamos cuál es el espíritu, cuál es la manifestación que tenían nuestros antepasados. Si en tu casa siempre había ira, contiendas, esas manifestaciones de estos espíritus de rechazo que sobresalen. Por eso hoy tenemos que romper las cadenas de las maldiciones también generacionales que han sido de la ira, ¿verdad? Del rencor, de la dureza de corazón, de todo lo que se manifiesta, de la imperfección mismo, de los desprecios, ¿verdad? Menosprecios que tengamos, todo esto, de la baja autoestima, de la inferioridad hacia alguna situación que hayamos detectado, que no somos así, que no es normal vivir, no es normal vivir así. Y vemos en el nombre de Cristo Jesús que renunciamos a toda atadura, a toda maldición, ¿verdad? Emocional, destructiva, que haya sobre mí, sobre mis generaciones o sobre mis generaciones futuras. Todo eso, todo orgullo también que tengamos, toda altivez, toda forma de inferioridad, como les digo, arrogancia también, engaño, trampa, ¿verdad? Mentira, todo perfeccionismo, toda soberbia, todo lo que se haya puesto en mí, hoy lo renuncio, lo quito de mi vida por la sangre de Jesucristo que me dio al morir en la cruz. Por eso Él vino a esta tierra, para quitar todo ese espíritu de opresión a mi vida, para verte claramente, para sentirte, para ser tocada por Él, para ser abrazada, para ser amada, porque somos amadas por Él, solamente por Él.
Él se manifiesta en nuestras vidas cuando estamos libres, cuando solamente en nuestra mente, en nuestro corazón está la imagen de Él y podemos ver que entonces toda revelación de la Biblia, todo lo que dice su palabra se va a manifestar cuando de una vez hayamos acabado con estos espíritus, cuando vemos que cuando dice que estamos en sus atrios, es porque estamos ahí. Ahí cuando tú te lo crees, es ahí cuando tú dices, se acabó, hoy soy una nueva hija en Jesucristo, hoy decido terminar, decido romper, decido cerrar, quitar todo esto porque quiero ser libre. Renuncio a todo lo que me hace daño, renuncio a toda que pensaba yo que era bueno o normal, estas emociones destructivas, renuncio a mi vida. No lo tengo más. Rompo, ¿verdad? Toda opinión excesiva de mí mismo relacionada con un falso sentido de la dignidad o el mérito. Pido al Espíritu Santo que me muestre, ¿verdad? Qué espíritu inmundo es el que tengo en mí, el de los que hemos hablado aquí en este estudio, que se ha apropiado de mi alma. Por eso no soy libre, por eso, porque todavía ese espíritu vive en mí, espíritu demoníaco vive en mí, pero ahora yo hago presente el Espíritu Santo y mi alma puede ser entonces libre, puede quitarse toda maldición de rechazo que haya sido en mi vida desde el vientre de mi madre, desde ahí, desde lo que haya sido de bebé, también se puede manifestar si he sido una persona rechazada, ¿verdad? Desde bebé. Todo esto viene a manifestarse hoy en día en nuestras vidas, o el trato también que le hayas dado a tus hijos por este espíritu que tú tienes dentro, también debes de quitarlo, todo rechazo en el seno materno, todo lo que hay, los votos intencionales, ¿verdad? Que he hablado y los juicios de raíz de amargura, todo raíz de amargura, todo lo que yo he visto en mí que me confunda y no pueda yo caminar de la mano de Jesús, que he pronunciado sobre mí mismo, porque al hablar también hemos sido maldecidas, al decir que somos así, que tenemos esta imperfección, que tenemos esto también nos ha traído maldición, también por el habla, por cómo nos hablamos a nosotras mismas. En lugar de eso debemos de cambiar y debemos siempre estar hablando la palabra del Señor para nosotras, porque ya somos cambiadas, somos hijas del Rey, tenemos una identidad con el Padre. Y no es un espíritu de soberbia, sino es un espíritu de amor, un espíritu de honor, de privilegio, de gozarnos, porque ahí viene entonces el Espíritu Santo y eso se manifiesta, ese gozo cuando nada está bien, pero ese gozo es el que te alumbra para continuar y para decir, aquí estás, Padre mío, como tú lo dijiste, que nunca me abandonarías. Aquí estás entonces en este momento, no sé si tú lo puedas sentir al Espíritu Santo dentro de ti, manifestándose en tu vida y diciendo, soy libre, Señor, de las cadenas que me ataban. Ahora te puedo ver, ahora te puedo sentir, ahora puedo estar deliberada, puedo ser esa nueva criatura que tú me has dicho, porque desde el vientre no puedo nacer, pero sí desde el vientre del Espíritu Santo puedo renacer. Y puedo ver esa plática de Jesús con Nicodemo. Ahora la puedo yo entender porque decía nacer de nuevo y es ahora la sangre de Jesús que te dice nace de nuevo. Ya no eres la misma cuando tú estás actuando de acuerdo a la palabra del Señor. Y entonces tenemos que renunciar a todo esto, toda maldición, ¿verdad? De resentimientos, de amargura, de celos, de envidia, de rencores, de vergüenza, de culpas, todo lo que nos ha traído este rechazo, toda esta inmundicia, todo abandono, lo que hemos sentido por alguna persona, debemos de dejarlo en los pies de Cristo y dejarlo ahí, soltarlo, para que la sangre venga a liberarnos. Es como resultado
va a dar este espíritu de bondad, este espíritu de amor, este espíritu de Jesús. Este espíritu se va a ir inmundo. Hoy se va cuando tú decides renunciar y acabar de una vez por todas con todo lo que te ha traído de maldición a tu vida. No ha sido Dios, sino hemos sido nosotras mismas por no querer renovarnos diariamente con nuestro Señor amado. Gracias, Padre, porque hoy hemos sido liberadas, hemos traído de nuevo nuestro gozo a nuestra alma, este espíritu del Señor que inunda nuestra mente, nuestro corazón, y somos limpiadas para honrarte, para alabarte, para poderte manifestar nuestro amor y no haya ataduras que nos impida ver tu rostro. Ese rostro es Cristo Jesús que lo hizo y solamente recordamos cómo sufriste esa gota de sangre, esa gota de cansancio, ese goto de dolor, todo lo que tú sufriste en la tierra, ahora es el gozo que tú nos das. Y solamente lo sentimos cuando estamos siendo bendecidas, renaciendo en el espíritu del amor de Dios. Gloria a ti, papá. Gloria a ti, Señor, por todo este plan maravilloso para tus hijas y para tus hijos de esta tierra que queremos ser libres. Gracias a Jesús y solamente a Jesús, hoy estamos aquí y tú permitiste que seamos libres, Señor. Te honro y te alabo por tu gran misericordia y por tu amor. Te amo con todo mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidas, amadas hermanas. Dios las bendiga. Bendiciones.